SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Como todos los esfuerzos por crear eslóganes y etiquetas se han concentrado en la campaña electoral que hoy se acaba en Castilla y León, igual hemos entrado en una nueva fase de la pandemia sin que nadie se haya enredado en ponerle nombre, lo que se agradece. Ya no se oye hablar de la gripalización y mucho menos de la nueva normalidad, pero los hechos y los datos han acabado por llevarnos a una etapa distinta. Ya no hace falta llevar mascarilla por la calle y la incidencia de contagios sigue a la baja. José Luis Astreola. Hola, buenos días. A la baja las hospitalizaciones, la presión en la UCI, a la baja ese número relativo de contagios que estaba en 3.200 puntos hace 15 días y que hoy está un poco por encima de los 1.500. Caída a plomo, pues, que contrasta, sin embargo, con el número de fallecidos, que en parte se explica porque Cataluña actualizó ayer de golpe el registro de varios días. Sin embargo, y por mucho que vayamos a otro escenario, por mucho que llevemos 2 años ya con la pandemia, los expertos se siguen quejando por la manera de recopilar la información. Mariola Lourido. La semana termina con la confirmación del rápido descenso de la sexta ola. Ayer volvieron a bajar todos los indicadores, excepto el número de muertos, 393. Pero hay una explicación para esta cifra tan elevada. Cataluña notificó de golpe más de la mitad de las muertes, 224. Son datos acumulados en los últimos días registrados con retraso. Los expertos echan de menos, después de 2 años de pandemia, una estadística mejor sobre el perfil de los fallecidos. José Martínez Olmos. Si estaban afectados por la variante Omicron o por la variante Delta, la edad que tienen, si estaban vacunados o no estaban vacunados, si tenían enfermedades asociadas o comorbilidad. A pesar de que Omicron es menos grave, desde el 26 de noviembre, cuando la OMS la declaró como variante de preocupación, han muerto en España más de 7.600 personas, una media de 100 al día. En Europa, mientras la comisaria de Salud cree que todavía es pronto para tratar la COVID como un virus estacional porque no observa aún la misma incidencia en todo el continente. Ocurre que en Alemania están frenando la velocidad de propagación, pero por ejemplo en Rusia va más rápida la propagación de Omicron. Los contagios se han vuelto a situar en casi 200.000. Sobre la crisis entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania, el titular de las últimas horas está en estas palabras de Joe Biden, que confirmaba que Estados Unidos no va a enviar tropas a Ucrania por ahora. Lo relevante es cómo lo ha dicho. No va a enviar ahora tropas a Rusia, a Ucrania, porque según él, si los americanos y los rusos empiezan a pegarse tiros, eso sería una guerra mundial. Esto lo ha dicho Biden en una entrevista en la que le han preguntado si hay un plan para evacuar a la población estadounidense que vive en Ucrania, y sostiene que no lo hay por eso, por la magnitud que tendría un conflicto que confía en poder evitar. Aún así, Gillian pide a sus nacionales que salgan del país. Y que además lo hagan ahora, que no esperen más. American citizens should leave now. Biden recuerda que nos estamos enfrentando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que esto no tiene nada que ver con la evacuación de Afganistán, que ese es un fantasma que le sigue persiguiendo al presidente de los Estados Unidos por esa caótica retirada en agosto del año pasado. Dice Biden que el escenario ahora es otro y que los riesgos son otros y que las cosas se pueden complicar, ha dicho varias veces, muy rápido. De momento, Estados Unidos sigue desplegando tropas en países cercanos a Ucrania por si se llega a ese peor escenario. Lo último que cuenta ahora la CNN es que la Casa Blanca aprobado un nuevo plan para enviar otros 2.000 soldados a Polonia, que estarían listos para intervenir en un primer momento si Rusia ejecuta algún movimiento militar en territorio ucraniano. Porque van a seguir las conversaciones diplomáticas mientras ya sabemos por qué había una mesa tan larga que separaba en el Kremlin a Macron y a Putin. Macron no quiso hacerse la prueba PCR para que Rusia no tuviera acceso a sus muestras de ADN. Eso llevó a que tuvieran que guardar esa distancia y hablarse casi a gritos. Aún en la crónica internacional, atentos a las revelaciones que hacen esta mañana varios periódicos italianos. Que publican documentos internos del Vaticano con las instrucciones que dio el cardenal español Ladaria, número 3 en la cúpula de la Curia, sobre la reacción de la Iglesia en caso de abusos. Lo que había que hacer era alejar a los acusados, a los sacerdotes acusados, alejarlos de los menores, cambiarles de destino y evitar escándalos, evitar, por tanto, denunciar los delitos. La gran noticia política en España sigue siendo la campaña electoral en Castilla y León, que acaba esta medianoche. Hoy será el último sprint para Mañueco, Tudanca o Igea. Hay 2 modelos, el del Partido Socialista con partidos minoritarios y locales, o el del Partido Popular, que ofrece una experiencia de gobierno y un proyecto de futuro. Va a haber un cambio de gobierno, solo hay 2 alternativas: o gobierna el Partido Popular con Vox o hay un gobierno del Partido Socialista. Y aquí hay 3 opciones, 2 opciones que van a colgar del extremismo y la opción de que haya un centro capaz de llegar
a un acuerdo de gobierno sensato. Una campaña que en realidad ha tenido trasfondo nacional desde el primer día, por eso las convocó el PP y por eso el candidato del PP ha buscado confrontar con Pedro Sánchez desde el primer día. Pero las cosas y las encuestas han ido cambiando esa estrategia. Casado ha aparecido menos al final, Sánchez ha aparecido más. En Génova hay tensión por si al final los resultados no dejan más margen que pactar con Vox, mientras Vox pide entrar a cambio en el gobierno, y en Ferraz creen que la recta final les está yendo mejor. Porque aquí ya no estamos hablando del estancamiento, estamos hablando de que se decide el próximo 13 de febrero el avance de una tierra o el retroceso en derechos y libertades, empezando por las mujeres en esta tierra. Y por eso pedimos el voto y un voto en contra y de censura a los socios de Bildu, a los socios de Esquerra Republicana, a los socios de Podemos que quieren arruinar España. Es viernes, es 11 de febrero. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Detrás de la retórica está la realidad, y la de la automoción es una de las más importantes en la economía de Castilla y León. Hoy en El Abierto vamos a conocer un poco más cómo funciona el sector y cuánto aporta para el día a día de esta comunidad. Empezó la producción aquí en Villamuriel de Cerrato el 2 de enero del 78 y se hacían 110 coches al mes. El R12, impensable ahora que se hacen al pie de 500 diarios cuando ha sido una producción normal. Entonces todo aquello se hacía a mano, se probaban los coches, los probadores, los mecánicos, y ahora todo, pues los rodillos, todo automáticamente. Claro, este es Amador, vamos a escuchar luego más de su testimonio, y es que este señor ha trabajado 40 años en la factoría que Renault tiene en Palencia. Para entender la importancia del sector en esa comunidad, se produce, para que se hagan una idea, el 18% del total de coches que se fabrican en España. Eso se traduce en una facturación de 9.100 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 22% del Producto Interior Bruto que tiene la comunidad. A partir de las 8:30 escucharemos más testimonios y cerramos la portada con el tiempo, Enrique. Hoy por fin podemos decir eso de tengan el paraguas a mano, porque va a llover, pero solo a ratos y solo en el norte. En realidad hay lluvias débiles desde anoche en todo el Cantábrico, van a seguir durante la mañana, remitirán a lo largo del día. Una jornada que dejará nubes en el Mediterráneo y a partir del mediodía sol y temperaturas muy agradables en el resto del país. Eso sí, de nuevo, ojo al viento y al oleaje en Galicia, en Canarias y en el Estrecho. Al margen de la campaña electoral en Castilla y León, que como les contábamos en portada llega hoy a su recta final, terminamos la semana con los anuncios de varias comunidades que van dejando atrás muchas de las medidas sanitarias a medida que sigue cayendo la incidencia, Enrique. Sí, Cataluña ha reabierto esta medianoche el ocio nocturno. Porque llevábamos mucho tiempo sin salir de fiesta y teníamos muchas ganas de salir, pero siempre con precaución, con mascarilla y tal. Estoy muy emocionado a estar aquí cuando los clubes están abiertos. Y había ganas, claro, ha sido una de las comunidades más severas con este sector. En los últimos 2 años, las discotecas en Cataluña han estado 20 meses con el cartel de cerrado en la puerta. Según el sector, han perdido 6.000 millones de euros en este tiempo y estiman que necesitan 4 años para recuperar lo perdido. Luego está Navarra y Euskadi, que han anunciado el fin de la mayoría de restricciones. Navarra dice adiós al pasaporte COVID, restricciones y aforos a partir del próximo miércoles y antes el lunes. A partir del lunes quedarán sin efecto las medidas recogidas en el decreto en vigor, el horario de cese de actividades a la 1, las limitaciones de aforo. Euskadi abandona ese día todas las medidas porque pone fin a la emergencia sanitaria. Así que a partir de la semana que viene los vascos podrán volver, por ejemplo, a consumir los pinchos en las barras. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Ángel Egunon? Ya hay ganas. A un lado y otro de la barra es la primera imagen en la que pensamos, pero las mesas con 10 comensales es la segunda, estando como estamos en época de sidrerías, por ejemplo, y los horarios habituales que van a facilitar que el ocio nocturno, que las discotecas vuelvan a tener actividad. Decaen, por tanto, todas las restricciones, salvo las 2 que no dependen del gobierno vasco, mascarillas en interiores y aforos deportivos. Desde el lunes aquí casi abrimos carnaval. Tan es así que quien dijo que no lo celebraría cambia de idea, como es Tolosa. Ha tenido que ver lo que hacen ya otras comunidades autónomas, vecinas, otros países, pero también los buenos números. Los hospitales atendían ayer a 375 pacientes en planta y 81 en UCI. El 28 de diciembre, cuando se aprobaron las últimas restricciones, eran 455 en planta y 115 críticos. En el resto del país. Sí, porque donde hay gente, bastante gente, no me fío. Si hay distancia, sí, pero si no... Por lo duplo el mod que me han de operar, por si acaso. Veíamos ayer a mucha gente con mascarilla, a pesar de que, como saben, ya no son obligatorias. Sobre todo en las calles más concurridas o a las puertas de los coles. Hoy deja de ser obligatoria también en exteriores en Italia, aunque allí sí que de alguna forma se obliga a llevarla en el bolsillo, porque sigue siendo obligatoria en aglomeraciones. Caen o se minimizan las restricciones en el continente, aunque Bruselas pide cautela. L'Union européenne a été la championne mondiale de l'efficacité contre la Covid-19.
Je pense que l'Union européenne peut devenir aussi la championne mondiale de la santé publique. Ayer se reunieron en París, que ostenta este semestre la presidencia de la Unión. Allí se reunieron los ministros de Sanidad de los 27. Decía el anfitrión, el ministro francés de Salud, que Europa se ha convertido en ejemplo internacional por su gestión de la pandemia. La comisaria de Salud decía que hay que mantener los sistemas de vigilancia, sobre todo por si aparecen nuevas variantes en los próximos meses, pero que hay que ser optimistas sin dejar el realismo. Y es que estamos lejos de tratar todavía el coronavirus como una gripe. En nuestro país, más allá del fin de algunas restricciones, hay otros factores que nos demuestran ese optimismo del que se hablaba en París. En este caso, es cómo están cambiando las organizaciones de grandes eventos que cada vez se parecen más a los de siempre. Por ejemplo, Barcelona, a finales del mes, comienza el Mobile World Congress y será básicamente presencial con 60.000 visitantes al día. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La cifra de visitantes queda lejos de la previa de la pandemia, aproximadamente la mitad, pero marca el camino de la recuperación. Se calcula que el impacto económico que dejará esta feria será de 240 millones de euros y que creará 6.700 puestos de trabajo. El máximo dirigente del Mobile, John Hoffman, decía que el Congreso no es solo un acontecimiento de una semana, sino un compromiso para hacer crecer nuestra economía. Del 28 de febrero al 3 de marzo habrá 1.500 stands de más de 150 países y 1 millar de ponentes y la mayoría de las grandes marcas presentes. ¿Y en Estados Unidos? Joe Biden cree que es pronto para retirar las mascarillas en interiores. Las mascarillas marcan la diferencia, dice el presidente en respuesta a varios estados como Nueva York, que acaban de aprobar el fin de mascarillas en todo tipo de establecimientos. En materia económica, el Gobierno valora positivamente las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento de nuestra economía. Según la Comisión, España será uno de los países que más va a crecer en nuestro continente, aunque por debajo de la estimación que ha hecho el Ejecutivo. Jordi Fábrega. El Gobierno dice que es una buena noticia que la Comisión Europea mejore sus previsiones económicas para España y sitúe a la economía española entre las que más crecerán este año, aunque el 5,6% de crecimiento que prevé Bruselas ahora quede lejos del 7% que figura en el último cuadro macroeconómico. Los datos y las previsiones que ha publicado la Comisión Europea esta misma mañana son muy positivos. Confirman que España será uno de los motores, el motor principal de la recuperación económica en 2022-2023. La vicepresidenta Nadia Calviño ha reiterado que será en abril cuando el Gobierno, como cada año, actualice sus previsiones. Así que hasta entonces la oposición, especialmente el PP, podrá mantener el argumento de que las actuales previsiones han quedado obsoletas. Todas sus estimaciones que se hicieron desde su gabinete han resultado falsas. Ni crecimiento, ni inflación, ni deuda, ni déficit. Es Pablo Hispán, diputado del PP, que pidió ayer la dimisión de Calviño durante una comisión del Congreso. Y en Madrid la oposición denuncia que el mismo comisario que llevó agentes de gala al funeral de su madre hizo lo mismo en el de su padre. La presencia de estos agentes es habitual dentro de actos protocolarios, pero no en actos privados. Madrid, Joan Jimeno, buenos días. Buenos días, sí, según el Grupo Municipal Recupera Madrid, no es la primera vez que ocurre algo así. Pasó con el funeral de su madre y, según la portavoz de este grupo, Marta Higueras, también con el de su padre. De verdad, no se puede tener este nivel de prepotencia. El señor Morcillo ya es la segunda vez que hace esto. No sé si sabíais que ya lo hizo con el funeral de su padre. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que no existe ninguna orden de servicio para que los agentes acudieran al funeral, pero no van mucho más allá en sus explicaciones. Se limitan a decir que nadie les ordenó ir a estos agentes. Una versión que cuestiona el Grupo Mixto en Cibeles. Es evidente que no entra cualquier policía en el depósito, pide un traje de gala y se lo lleva. Esto, está claro. Es evidente que tiene que haber una orden de servicio, que tiene que haber una actuación concreta para que esos trajes puedan salir y tiene que haber un acto concreto, un acto oficial, no cualquier acto. No puede ser un evento privado, desde luego. Por todo esto, Recupera Madrid, el grupo que apoyó a Almeida para sacar los presupuestos, pedirá el cese del comisario jefe de la Policía Municipal. Y en Murcia, la Audiencia Provincial revoca el archivo del caso de la Granja de los Horrores. El auto al que ha tenido acceso la SER desestima el archivo del caso de supuesto maltrato animal en una granja de cerdos, con casos de abandono y hasta canibalismo. Informa Miguel Ángel Campos. Las imágenes de aquel Salvados de 2018 aún provocan escalofríos, animales hacinados, pésimas condiciones de salubridad, grandes tumores y abscesos y hasta casos de canibalismo. Un juzgado de Totana archivó la causa, pero por unanimidad la Audiencia de Murcia revoca la decisión y deja el caso al borde del banquillo al hallar claros indicadores de presunto maltrato animal. La querella, con el apoyo de la Fiscalía, fue interpuesta por la Fundación Igualdad Animal con
contra el propietario de la Granja de los Horrores y Cefusa, la empresa que la explotaba, principal suministrador de la cárnica El Pozo Alimentación. La audiencia tiene en cuenta las imágenes, pero también los informes de la Consejería de Sanidad murciana, que halló a posteriori deficiencias en la explotación, y sobre todo el informe del perito judicial, que advirtió un maltrato por omisión o negligente a los cerdos que les provocó un sufrimiento continuo y el abandono de los animales hasta su muerte, siendo objeto de prácticas de canibalismo por sus congéneres de corral. De la crónica internacional, en Francia, Macron ha anunciado el renacimiento del sector nuclear. El presidente francés va agotando su mandato, lo hace con anuncios de consecuencias a largo plazo. El último, la construcción de 6 reactores nucleares antes de 2050. Corresponsal en París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Desde una central de producción de turbinas en Belfort, Macron anunció la construcción de hasta 14 reactores de nueva generación para 2050 y también la prolongación de la vida de las centrales actuales, siempre que no supongan un riesgo para la seguridad. La renaissance du nucléaire français. Una apuesta que tiene un doble objetivo. Por un lado, convertirse en el primer país en dejar de depender de las energías fósiles, pero también alcanzar la independencia energética. Y es que hoy en día en Francia el 70% de la electricidad proviene de la nuclear. Se trata, eso sí, de un objetivo a largo plazo y que Macron prevé complementar desarrollando las renovables, produciendo, por ejemplo, más energía solar o construyendo hasta 50 parques eólicos en el mar. Una apuesta, la de las renovables, que según ha reconocido Macron, llega tarde. Los camioneros llevan ya en Canadá 13 días protestando por la vacunación obligatoria en el sector. Han vuelto a cortar uno de los puentes más importantes de América del Norte. Las empresas corren el riesgo de perder $50 millones al día. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.